Pasaron ya 41 minutos de las 6 de la mañana. Vamos al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día martes 25 de noviembre, como decíamos, primer día hábil de la semana. Y a propósito de la primera jornada hábil de la semana, ayer a la noche se conoció el informe de parte de CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, que comprobó con datos de los principales empresarios turísticos del país que tuvimos un muy buen fin de semana largo. Ayudó que fueron 4 jornadas consecutivas, en muchos casos por el viernes, que fue no hábil, además del día de ayer, que fue feriado nacional, así que tuvimos en total casi 1.700.000 turistas viajando por todo el país, a algunos destinos turísticos con ocupación hotelera casi al tope, 100%, como Tandil en provincia de Buenos Aires, Santa Fe promedio 85%, muy buen nivel de ocupación en la costa atlántica bonaerense, también anduvo muy bien Villa General Belgrano en Córdoba, la Patagonia, algunos corredores en Cuyo con muy buen nivel de ocupación. En total, 21% más de turistas comparado con el año pasado, producto de que también tuvimos un día más y al mismo tiempo un incremento en el gasto total del 30% real. 30% real el aumento del gasto. Un dato, digamos, entre tantos que no siempre eran del todo positivos en cuanto a la actividad económica, que le permiten al gobierno llegar a fin de año con un poquito más de margen de maniobra. A propósito de actividad económica, hoy a las 4 de la tarde INDEC publica el indicador de actividad económica del mes de septiembre, cómo anduvo toda la actividad económica en septiembre. Es una foto un poco vieja, porque recuerden ustedes, es un mes largo antes de las elecciones de octubre. Había mucha incertidumbre política, había cierta inestabilidad cambiaria y no había muchas inversiones concretadas por esa inestabilidad política. Así que hoy tendremos el dato de septiembre para saber si la actividad empezaba a recuperarse, había algún atisbo de recuperación o estábamos entrando en una recesión más profunda. La mayoría de los analistas ve que todavía septiembre venía rezagado, que en octubre se mantuvo y que en noviembre empezó a moverse un poquito el amperímetro. También en sintonía con alguna suba de precios. Venimos contando el fenómeno de la carne. Atención, porque va a impactar en el mes de noviembre que estamos finalizando en cuanto a inflación, porque tiene una alta ponderación. No es lo mismo que suban los tornillos que la carne. Es una verdad de perogrullo, pero en la canasta la ponderación que tiene la carne en la mesa de los argentinos es muy significativa. Cuando sube 20, 25%, como ha ocurrido, y en algunos cortes todavía mucho más, el impacto que tiene en inflación es significativo, como también lo es la movilidad pública, las telecomunicaciones, los servicios públicos. Bueno, el tema de la carne no es un dato menor, si bien tiene una carga estacional, se adelantó un poquito y fue más alto de lo imaginado. Y atención, porque venimos marcando, los propios productores ganaderos advierten que si se abre realmente la exportación para el mercado norteamericano, como viene gestionando el gobierno de Milei, esto puede tener una incidencia aún mayor. Así que datos para tener en cuenta, buen movimiento turístico el fin de semana largo, con casi 1.700.000 turistas viajando por todo el país. Tendremos hoy el indicador de actividad económica de septiembre y al mismo tiempo dábamos cuenta de lo que está ocurriendo con la inflación. Mientras tanto, el gobierno prácticamente se ha resignado a que en lo que resta de noviembre y primeros 10 días de diciembre va a vaciar de actividad legislativa al Parlamento argentino. Estaba en discusión el presupuesto 2026, pero ¿cuál es la apuesta del oficialismo? Esperar el recambio legislativo que opera ese 10 de diciembre, donde la Libertad Avanza pasa de un escenario muy hostil a un escenario de mayor holgura. No tiene mayoría propia, pero logra blindar los vetos eventuales y va a tener posibilidad, por lo menos en lo inmediato, probablemente lo que resta del año y el primer trimestre, por lo menos de 2026, de negociar con bloques dialoguistas, con bloques cercanos, con gobernadores. Lo está haciendo. Hoy, de hecho, el ministro del Interior, Santilli, se reúne con el gobernador de Misiones, Pasalacqua. Va a tener la posibilidad de negociar acompañamiento a las reformas que se van a tratar en lo inmediato, entre ellas la reforma laboral, que ayer charlábamos con la diputada santafesina Verónica Racini, que admitía que hay un borrador dando vueltas, que no hay nada formal o que ella no estaba en condiciones de confirmarlo y que la idea era, en algún punto, ayornar la legislación vigente a los tiempos que corren para regularizar el 40% de trabajo en negro y en algún punto hacer más sencilla la contratación y también las salidas laborales, los despidos. En ese marco, lo que ha trascendido es que el gobierno promueve topes indemnizatorios, pago en cuotas. Parece una medida pro empresa, veremos cómo cae entre los trabajadores y sus representantes gremiales. Así que les decía, en principio la apuesta de la Libertad Avanza
cosa es no mover mucho el amperímetro en el Congreso hasta el 10 de diciembre y a partir de ahí acelerar y enviar a través de un decreto convocatoria a sesiones extraordinarias con presupuesto 2026, reforma laboral, reforma tributaria y también la reforma jubilatoria. En cuanto a reforma tributaria, está circulando un borrador de proyecto de que se avanzaría con reformas en ganancias, en el impuesto a las ganancias, donde la idea es bajar el mínimo imponible, pero al mismo tiempo aumentar deducciones. Las deducciones es lo que uno logra diluir del pago del impuesto por los gastos que acarrea el costo de vida permanente. Hoy por hoy, por ejemplo, un trabajador en relación de dependencia que tributa ganancias, porque gana más de 3 millones de pesos, por ejemplo, puede deducir cuotas del crédito hipotecario. Pero ¿saben cuál es el tope anual? 20.000 pesos. 20.000 pesos, que es una salida a comer afuera de una persona. Bueno, eso es el tope anual de la deducción del préstamo hipotecario, que en realidad no es de capital, sino de intereses. Quedó absolutamente desfasado, no se actualiza de manera automática. Es uno de los gastos que se puede deducir, pero hay que actualizarlo, mejorarlo. También el gasto en educación privada, por ejemplo. Bueno, hay muchos gastos que se aumentaría la deducción. Tiene más equidad tributaria, que más gente eventualmente pague el tributo, pero que al momento de ver caso por caso, ver cuánto de renta hay del ingreso que tiene mensual ese trabajador y cuánto, digamos, en el número final, digamos, neto, digamos, deduciendo esos gastos. Lo que pasa es que hay que tener un mecanismo más aceitado. De hecho, algo similar ocurre con autónomos. Los autónomos tienen un umbral de piso imponible más bajo, pagan a través de un ingreso menor que el trabajador, pero las deducciones son más ajustadas a lo que ocurre en la realidad, más que en esta ficción que recién les mencionaba de la deducción por préstamo hipotecario. Hablaremos también en un rato de cómo anduvo la jornada financiera y bursátil en el día de ayer. Fue feriado en la República Argentina, pero no en el resto del mundo. Y en Wall Street, ¿qué se vio? Baja del riesgo país, caída de acciones argentinas y mejora de los bonos soberanos. 6:49, ahora en la mañana. 11 minutos faltan para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Como contábamos ayer, semana clave rumbo a la confirmación de la autonomía municipal de Rosario. Ya lo consagró la reforma constitucional de Santa Fe, que deliberó en el primer semestre del año. Ahora falta la adhesión a través de una ordenanza local. Probablemente se apruebe pasado mañana en el recinto. Hoy va a ser un día clave en comisión. La idea de la intendencia es avanzar con un proyecto amplio que ya de inmediato confirme algunas facultades autónomas de la ciudad, y lo que resta, fundamentalmente la redacción de la Carta Orgánica, sea a través de estatuyentes que van a ser elegidos en 2027, junto con la renovación de la mitad del cuerpo del Consejo y la elección de las autoridades de la Municipalidad de Rosario. También vamos a hablar de la postura del gobernador Puyaro respecto a la convocatoria al diálogo de parte del gobierno de Javier Milei. Todavía el ministro del Interior, Santilli, no lo convocó para dialogar, como lo ha hecho con otros gobernadores del país. Dijo que Santa Fe está dispuesta a dialogar, pero exigió un trato digno, realista, y que Nación se ponga al día con las deudas que tiene con la provincia, fundamentalmente en materia de transferencias no efectuadas en tiempo y forma por la caja de jubilaciones no transferida desde la provincia a la órbita federal. En un rato hablamos de la causa de Ivana Garcilaso, la investigación penal de la joven asesinada cuando volvía de un superclásico de la ciudad. Fue abordada por personas que le tiraron proyectiles en la zona de Lagos entre Montevideo y Pellegrini. Ustedes saben que hay 3 detenidos por la causa, entre ellos Damián Reinfeldstuhl, que se había profugado y fue encontrado a partir del aporte clave de algunos testigos en Bolivia. Fue extraditado en tiempo récord. Se estuvo desarrollando entre el viernes y hoy va a continuar la audiencia preliminar. La querella está advirtiendo que hay un planteo de la defensa tendiente a declararlo inimputable a través de una presunta psicosis. Ya plantearon que tenía problemas en la vista y ahora van por este problema psíquico. La querella está allí advirtiendo sobre los riesgos de que el tribunal acceda a estos planteos de un perito de parte, que no es más ni menos que eso, un perito de parte. En un rato toda la agenda deportiva, lo que ha dejado la jornada de playoff. Todavía falta partidos, pero ayer tuvimos un gran partido entre Racing y River. Racing
lo ganó en tiempo de descuento 3-2. Había arrancado ganándolo, lo perdía después 2-1, lo ganó 3-2. También ayer ganó Gimnasia y Grima La Plata, dio la sorpresa frente a Unión en Santa Fe, y tuvimos el partido de Riestra frente a Barraca Central con la victoria del equipo de la familia Tapia. Falta todavía el encuentro de Lanús frente a Tigre. 6:51. Ahora Marcelo. Bueno, vamos a hablar un poco de la tele, una tele con día feriado como el de ayer, que siempre tuvo repeticiones